Ya. Mira, la prueba de normalidad, ¿para qué sirve? Apunta. Apunten, anda ahí y digan, si no, pásame el video, van a estar diciendo. Un ratito, un ratito. Y apaga tu web. Escúchame, voy a. Sí, apaga tu web. Y ahora sirve. ¿Ya? Ya. A ver. Ya. La prueba de normalidad sirve, apunten, la prueba de normalidad sirve para poder determinar la distribución de los datos recolectados. ¿Ya? Ya. Ya. Existe dos tipos de prueba de normalidad. Está la prueba de Kolmogorov, que es esta que estoy pintando acá, y la otra prueba que se llama Shapiro-Wilk, que está acá. ¿Lo ven? Sí. Ya. De estas dos pruebas, ustedes solamente trabajan con una, pero cuando uso una o el otra va a depender de en función del tamaño de su muestra. Ejemplo, en el caso de Priscila, su muestra es de 68 personas, por lo cual, como es mayor que 50, cuando es mayor que 50, la muestra cuando es mayor que 50, se utiliza la prueba de Kolmogorov. Cuando la muestra es menor que 50, utilizas la prueba de Shapiro-Wilk. En este caso, ustedes, como en el caso de Priscila, como su muestra es de 68, ella va a utilizar la prueba de Kolmogorov. ¿Me entiende? ¿Ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene una muestra menor que 50? Creo que ninguno, ¿no? No, todos. Ya. Si te pregunta, ¿por caso te sale la prueba de Kolmogorov? ¿Qué es lo que vas a decir? Porque mi muestra es mayor a 50. Porque mi muestra está conformada por 68 y por ende, al ser mayor que 50, corresponde Así utilizar es. la prueba de Kolmogorov. Así, con floro rico. Porque mi muestra está conformada con 85 y ya. ¿Está bien? Es por eso que acá hay una regla de decisión que yo les pongo, pues. Ahí está, o sea, no estoy inventando nada. Cuando el tamaño de la muestra es menor a 50, Shapiro-Wilk. Cuando el tamaño de la muestra es mayor a 50, utilizas Kolmogorov. Ustedes están utilizando este de acá. ¿Me entienden? Sí. Ya. Entonces, cuando tú escoges uno o el otro, te concentras solamente en uno. Si tú te das cuenta, este Kolmogorov tiene a su cargo tres columnas, que se llama estadístico, GL y SIG. Y el Shapiro-Wilk también tiene. Como ya sabes que vas a usar Kolmogorov, te olvidas de estos de acá. Hazte cuenta que no existen. ¿Ya? Y te enfocas solamente en los que te corresponden. De estas tres columnas, la que a ti te interesa y debes de tomarlo relevancia es esta columna de acá. ¿Ya? La significancia. Ajá, la columna que se llama significancia. ¿Ya? Han apuntado lo de Kolmogorov, ¿no? Porque le van a preguntar, ¿eh? Lo han apuntado, Sí. ¿no? Ya, ahora. Apunten en otro lado. ¿Qué es el SIG? El SIG es la significancia. ¿Ya? ¿Y qué es la significancia? Es el margen de error. ¿Ya? Ahora, existe dos tipos de significancia. Existe dos tipos. Hay una que se llama la significancia encontrada y la otra que se llama la significancia asumida. Ya. Mira, así. Existe dos tipos, la significancia encontrada y la significancia asumida. ¿Ya? La significancia encontrada también tiene otro nombre y también es válido, se llama significancia de trabajo. También se llama significancia... No, perdón. Hasta ahí nomás. Significancia encontrada y significancia asumida. La significancia encontrada tiene otro nombre que se llama, algunos profesores, si les toca Hernández como jurado, lo llaman significancia asintótica. ¿Hernández qué? Oh, no me hago barbón. Hernández no me acuerdo. Es un flaco. Asintótica, me llamo. ¿Ya? La significancia encontrada es la misma que la significancia asintótica.
¿ya? Y la significancia asumida tiene estos nombres. Significancia de trabajo también se llama, y también se llama significancia del investigador, ¿ya? Estas tres son las mismas, estas dos son las mismas. La significancia asumida, significancia de trabajo o significancia del investigador se abrevia como un sig.a, los iniciales, como un sig.t, Yo sí, punto. un sig.t y un sig.i, como está acá. En algunos le he puesto como sig.e, sig.a, sig.a de significancia asumida, sig.e de significancia encontrada. ¿Me entienden? ¿Sí? Stop. ¿Me siguen? Sila. Sí. Ya. Ahora, la significancia asumida, significancia de trabajo y significancia del investigador siempre va a equivaler o va a valer 0.05 o 5%. Apunten eso ya. Este es, ¿esto qué es? Este es tu margen de error en tu trabajo. O sea, tu tesis. En tanto la significancia encontrada, su valor es variante. No es un valor fijo, varía. La significancia asumida nunca la vas a ver. Por eso se llama asumida, porque tú la asumes. En tu cabeza, siempre la vas a tener en cuenta. En tanto la significancia encontrada la vas a visualizar en todos los trabajos donde veas cuadros estadísticos. Ejemplo, en la de Kolmogorov, es decir, otro ejemplo el de acá, donde hay otro sí. ¿Lo ven? ¿Están viendo? Sí. Ya. Cuando en cualquier cuadro veas el término sig bilateral o el hecho que solamente se llama sig, eso vas a asumir que se llama significancia encontrada o significancia asintótica también. ¿Ya? ¿Y para qué Michi nos sirve esto? Lo que vas a hacer es esto. Vas a comparar esta significancia encontrada con la significancia asumida. Para que tú puedas aceptar o rechazar las hipótesis planteadas. Ya. Si yo te digo que tu trabajo tiene un 5% de margen de error, ¿cuál es el nivel de confianza? Eso también están preguntando. Si yo te digo que tu trabajo te puedes equivocar en un 5% como es tu margen de error, ¿cuál es el nivel de confianza? El restante, ¿Y cuánto es? 95. O sea, tu trabajo tiene un nivel de confianza de 95% o 0.95, si lo quieres decir. En tanto el margen de error es 5%, ¿ya? Por eso te puede preguntar uno al otro. Te puede decir cuál es tu margen de error, 5%. Te puede decir cuál es tu nivel de confianza, 95%. ¿Me entienden? Sí. Ya. ¿Por qué 5%? Es lo que quiero que se entiendan. ¿Por qué 5%? Porque tú como investigadora lo propones. En todas las carreras de ciencias sociales, como es la administración, marketing, contabilidad, manejamos con un margen de error del 5%. Pero en otras carreras que son otro tipo de ciencias, como las de ingeniería, como las de medicina o algo, el margen de error es 1%. No puede ser un 5%. ¿Por qué? Por ejemplo, no es lo mismo que te equivoques en un papel, en un documento, en una ciencia administrativa, a que te equivoques en un medicamento, en una dosis. ¿Tú crees que para la cura del COVID ahorita están usando un margen de 5%, están trabajando con 1%? Entonces no es lo mismo, ¿me entiendes? Ellos trabajan con un margen de error más pequeño, mínimo, mínimo. Digamos, nosotros trabajamos con un 5%. ¿Me entienden ahí? Chicas. Chicas. Sí. Sí. Ya. Sí. Ya. Entonces, nosotros, si el profesor te pregunta por qué 5%, porque yo como investigadora lo estoy proponiendo como una carrera, como una ciencia social, ese margen de error. Nada más. ¿Y cuál es tu nivel de confianza? Es 95%. ¿Ya? Aclarando eso de ahí, como te comentaba, para que tú puedas aceptar o rechazar una hipótesis, ya sea la hipótesis de correlación, que está acá,
o la hipótesis que está en la prueba de normalidad, que es esta de acá, para que tú puedas aceptar o rechazar, lo que tienes que saber es comparar. ¿Qué es lo que vas a comparar? Vas a comparar la significancia encontrada con la significancia asumida. Si yo te digo que la significancia encontrada vale esto, y la significancia asumida, ¿cuánto vale la asumida? Yo te dije, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la asumida? 5 qué? 5%. Los 5, déjame en tu nota. 5%. Okay. ¿Cuánto vale 5%? 0,05, ¿no es cierto? Ya. La significancia encontrada, en este caso, para tus dos variables, comunicación interna y calidad de servicio, ¿cuánto es? 0. ¿Cómo va a ser tu nota? 0, ¿cierto? Entonces pones acá 0.0. No. La pregunta del millón. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? ¿Es así o es así? Así. ¿El verde o el amarillo? El amarillo es mayor. Depende. Priscila, ¿el verde o el amarillo? El amarillo. Karin, ¿el verde o el amarillo? Depende cómo pongas, pues. Estoy poniendo acá el valor. Acá está 0.0 y acá está 0.05. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es el signo que corresponde? ¿El verde o el amarillo? Ah, ya, el mayor, ¿no? Es el verde. ¿Quién más está conectado? ¿Quién es la otra chica? Muy bien, nombre ya. Sandra. Mira, el mayor Sí, es el dígame. 0.000. El mayor es 0,05, por ende es el amarillo. Pues. La María, ¿ve? Y él la regresa a primaria de agarrar a las 3. ¿sabes? Es el ¿Por verde. qué? Si es Es el verde. 0,00. El mayor es el ¿Por 0.00, qué? porque Es tienes que así. llegar a 1, creo. Es el verde. Verde. La boca abierta del signo siempre va a apuntar al número más grande. Ah, bueno. Es así. Yo dije verde. Las que dijeron amarillo que se me regresan al colegio. Mentirosa, te ha dicho amarillo. Yo dije verde. Escúcheme, entonces, tienen que saber esto, porque si se equivocan en esto, se equivocan en todo su trabajo, está fregado. Entonces, tienen que entender claro. Otro ejemplo, vamos a cambiarle de La boca grande apunta al mayor, ¿verdad? ya, ¿cuál es? ¿Así? ¿O así? ¿Amarillo o celeste? Celeste. El celeste. 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 ¿Y ahí? ¿Amarillo o celeste? Amarillo. Amarillo. Ya. Ahora, volviendo acá. Si la significancia asumida vale 0.05 que está en tu cabeza, que siempre es fijo, y la significancia encontrada es en función al valor que está en el cuadrito, en este caso para tus dos variables, comunicación interna y calidad de servicio, es 0.00, es 0.0. Te pregunto, ¿cuál es mayor? ¿Así o así? ¿Verde? La asumida. Ya, pero ¿cuál signo? ¿El celeste o el verde? El verde. Verde. Ya, muy bien. Cuando la significancia asumida es mayor que la significancia encontrada, acá hay una regla que yo les he puesto por algo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando sucede esto, se rechaza la H0 y por ende, y se acepta la hipótesis alterna, o el H1. Y cuando la significancia encontrada es mayor que la significancia asumida, entonces se acepta H0 y se rechaza la H1. En este caso, en el tuyo, ¿qué procede? ¿Vas a aceptar o vas a rechazar? ¿Cuál vas a hacer? ¿La situación A o la situación B? La A.
¿Quién dice A? Ah, sí. La, porque sale cero. Ujú. Ya, Porque la asumida es mayor. ya, correcto. ¿Y qué dice? ¿Y qué es lo que dice la hipótesis? Tú estás rechazando la hipótesis nula, entonces te quedas con la alterna. ¿Y qué cosa dice la hipótesis alterna? Existe relación. No, no, no. En la prueba de normalidad. Estamos en Ah, la prueba ya, de ya. normalidad. La prueba de Ay, normalidad tiene su hipótesis. Voy a ponerlo acá, ¿ya? La H0 dice esto. Los datos recolectados no tienen una distribución normal. Y el H1, los datos recolectados tienen una distribución, perdón, tiene y no tiene una distribución. Creo que me olvidé poner esto en el tuyo, Priscila. O si te dije que lo añadieras, pero no. ya. Esto, mira. Y el mío sí está. Ya. Ahí. En este caso, como nosotros estamos diciendo el H0 no, lo vamos a rechazar, no va, nos vamos a quedar con el H1. ¿Y qué cosa dice el H1? Que los datos recolectados no tienen una distribución normal. ¿Ya? Por eso es que yo te pregunté, perdón, ¿ves? Por eso es que yo al inicio te dije cuál es la finalidad de la prueba de normalidad. Todo este floro, al final es para que sepas si tus datos tienen una distribución normal o no normal. Y en este caso hemos determinado que tus datos no tienen una distribución normal. ¿Me entienden hasta ahí? Sí. Chicas. Entonces la distribución normal depende de la significancia. La significancia te sirve para aceptar o rechazar hipótesis. En este caso, la prueba de normalidad tiene su propia hipótesis. Tiene un H0 y un H1. Su H0 de la prueba de normalidad dice que los datos recolectados tienen una distribución normal. Y su H1 dice que los datos recolectados no tienen una distribución normal. Nosotros hemos encontrado te entendí. que la significancia encontrada es menor que la asumida. Por ende, hemos rechazado la hipótesis nula, la que está en rojo, no va, esta no, y la hipótesis alterna, sí, esta sí. Entonces, ¿y qué dice la hipótesis alterna? Que los datos recolectados no tienen una distribución. Para eso es la finalidad de la prueba de normalidad, saber la distribución. Pero ¿para qué nos sirve saber la distribución? Ahora te voy a explicar. Una vez que tienes definido el tipo de distribución, es de la siguiente manera. Puede ser normal, o como tú eres en tu caso, no eres normal. ¿Ya? Si sale que tus datos son normales, vas a usar estadística paramétrica. Y si no eres normal, estadística no paramétrica. En tesis de relación, como es su caso de ustedes, para emplear estadística paramétrica para poder comprobar hipótesis, utilizan la prueba de R de Pearson. Y tesis de relación, que son pruebas no paramétricas, como el caso de ustedes que ha salido, se llama error Spearman. Si el profesor te pregunta, ¿por qué has utilizado el prueba de error Spearman? La respuesta es esta. Porque al realizar mi prueba de normalidad, determiné que mis datos no tienen una distribución normal. Por ende, he utilizado estadística no paramétrica. Y dentro de la estadística no paramétrica para tesis de relación, se encuentra la prueba del error Spearman. Es por eso que tú utilizas Spearman y no utilizas Pearson. Si tus datos hubieran salido normal, hubieras utilizado Pearson. Pero como no es así, estás usando la prueba de error Spearman. ¿Me entienden? Porque al realizar, ¿qué? De nuevo, ¿por qué estás utilizando la prueba de error Spearman? Profesor, estoy usando la prueba de error Spearman porque al realizar la prueba de normalidad, mediante el estadístico de Kolmogorov, encontré que mis datos no tienen una distribución normal. No tienen una distribución normal. Por ende, he utilizado estadística no paramétrica. Y dentro del mundo de la estadística no paramétrica para tesis de relación, se encuentra el estadístico del error de Spearman.
¿Me entendieron? ¿Sí? Sí, porque realicé mi prueba de normalidad. Ya. Acá te puede preguntar el profesor varias cosas. Por ejemplo, yo te puedo preguntar de acá, ¿por qué no utilizaste la prueba de Shapiro-Wilk? Porque el tamaño de mi muestra es mayor a 50. Excelente. Ahí tienes un punto asegurado. Otra pregunta que te pueden hacer. ¿Por qué no utilizaste la prueba de R de Pearson? Ya, Karina, contesta. Es no paramétrico. Porque es no paramétrico. ¿Qué es no paramétrico? No tiene una distribución normal. No. ¿Qué es no paramétrico? ¿No? ¿Por qué? Escuchen, ¿por qué no se utilizó la prueba de R de Pearson? Porque mis datos recolectados, los datos recolectados, no tienen una distribución normal. Por ende, utilizo estadística no paramétrica y para ello utilizo la prueba de error Spearman. La misma respuesta que te he dicho hace rato, solo que te estoy haciendo con otro tipo de pregunta. ¿Me entiendes? Bueno, pues yo Así es, pues, por eso te pregunté, en vez de manzanas te la agarra con naranjas. Repite. Apunten, las preguntas son estas. ¿Por qué utilizas Kolmogorov? ¿Por qué utilizas Shapiro-Wilk? Otra cosa que te pueda preguntar, ¿cuál es tu nivel de confianza? Ya, Otra cosa que te puede preguntar, ¿cuál es tu margen de error? ya. ¿Cuál es la significancia asumida? Un ratito. Pero pachatea si escriben rápido. Y ahí si te preguntan escribiendo mi de notas. ¿por qué no utilizaste R. Pearson? Ay, ya, Pepe, vamos por partes. Ya. ¿Cuál es la última? Espérate. ¿Cuál es tu significancia? ¿Cuál es la significancia de tu trabajo o la significancia asumida? Ya. ¿Cuál es tu margen de error? ¿Cuál es el nivel de confianza? ¿Para qué te ha servido la prueba de normalidad? Para determinar la distribución de los datos recolectados. ¿Por qué has utilizado estadística no paramétrica? Porque mis datos no tienen una distribución normal. Porque los datos. Recolectados, porque todo va en función a tus datos recolectados. Tus respuestas de tus encuestados, en función a eso va. No tienen una distribución normal. ¿Ya? Pregunta, ¿para qué sirve el Rho Spearman? El Rho Spearman y el R de Pearson sirven para medir el grado de correlación entre dos a más variables. Sirve para medir el grado de correlación entre dos a más variables. Y tiene su rango de interpretación que les he puesto, que es este de ahí. Va desde un -1 hasta un 0 y luego de un 0 hasta un 1 positivo. Vamos. ¿Ya? Pruebas, ¿no? Pruebas estadísticas. Ya. ¿Hasta ahí la entienden bien? Ya. Ya. Una pregunta que tengan referente a la prueba de normalidad. A ver. Había una, ¿cómo se llama? Espérame. ¿Qué había? No, mi amor, contigo no. Había una que dice, ¿por qué no utilizó otro estadístico? ¿Cómo?
¿Por qué no utilizó otro estadístico distinto al que está aplicando en su trabajo? Porque la intención de mi trabajo es determinar la relación entre mis variables, por lo cual considero que por lo cual lo demostrado en la prueba de normalidad y considero que la prueba del Rho-Spearman es la ideal. ¿Qué? Ya me Por lo perdí cual- ya hoy. por lo cual, De nuevo, ¿cuál es tu pregunta? Ay. ¿Por qué no utilizó otro estadístico distinto al que ha aplicado en su investigación? Porque la intención de mi trabajo es determinar la relación entre mis variables de estudio. Y además, considerando que mis datos recolectados en la prueba de normalidad no tienen una distribución normal, he decidido emplear como el estadístico más adecuado al Rho-Spearman. No, te estoy floreando, suena bonito, pero es floro, la respuesta es la misma. Considerando que la distribución de ¿Considerado qué cosa? Ya lo verás, lo vas a ver en la repetición del video. Ay. Joel, ¿Lo vas a te vas a ir a grabar? comer más tarde, ¿eh? Dime, ¿qué? Dime, ¿qué no entendiste? Tú dijiste, porque la intención de mi trabajo es determinar la relación entre las variables de estudio y considerando que mis datos no tienen una distribución normal. He considerado Que el estadístico de Rho-Spearman es el más factible para medir la relación entre mis variables. ¿No quieres que sustente también por ti? puedes. Te pongo peluca. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan ahí? ¿O otra pregunta que quieran hacer? Hablen, ok, para siempre. Pregunten, chicas. Karina, ¿tú despierta? Pregunten, yo no entiendo privado después, voy a ponerme a trabajar remotamente. Ay, sí, ay, sí. Ay. Pregunten. Por ejemplo, ¿Está bien? ¿Seguimos? Pregunte. Joel, la no mayoría es con el tema de la normalidad ni nada, pero si, por ejemplo, te preguntan, ¿en cuánto tiempo piensas que tu recomendación hace efecto? ¿Qué le podemos responder? ¿Qué? ¿Cómo? Pero todavía O sea, que no tú- llegamos ahí, que- pues, Mari. Vamos a ir paso por paso. Claro, pero... Ay, ay, pensé que se quería ir ya. Bájate la revolución. No, tiene Ya. que ser paso a paso, hasta el último. Joel, yo una Ah, ya, consulta, muy la bien, muy mayoría de bien. nosotros, la significancia la tienen el 0.00 y el margen de error es de 0. 0,095. Ajá, el de las 3, ¿no? ¿Qué están hablando piedras? El margen de Sí, error es claro. cero. ¿Qué? De nuevo, Joel se perdió. habla despacio. Ya, habla. Ya, te digo que en la mayoría de las otras 3, el margen de error es de 0.95 y la significancia es de 0.000. El margen de error es 0.95. Ese es el margen de error. 0.05. Ya, habla. El margen de error, ese es el margen de error asumido, el que está en tu cabeza, que vale 5%. La significancia encontrada que está en todos los cuadros, no necesariamente 0.00, que haya salido así, similar en las 3 o parecido, es una casualidad. No es que sea algo prescindible. Ah, ya. Ya. ¿Alguna otra duda? El nivel de confianza. ¿Cuánto es tu nivel de confianza? 95. Ahí está la respuesta. ¿Otra pregunta? Amorosas no respondo. 95, ya el margen de error 5, el índice 0.00. ¿Cuál es tu nivel de confianza? Ya. Es 95. Igual pues que el de todas, ¿no? Igual que el de todas, ¿verdad?
Si tu margen de error es 5%, ¿cuánto crees que es cuánto crees que es tu nivel de confianza? 95%. 25. Ah, ya, se resta nomás. No, No, eso no me asustes, ¿ah? No me asustes, ¿ah? no, es que tú sabes que a veces uno te pregunta esas cositas, pues y te dice, ¿y por qué tu nivel de confianza te ha salido 95? Porque considero que mi margen es en 5% y por ende el nivel de confianza es la diferencia, que sería el 95%. Ay, yo le tengo que responder por qué se asume, porque eso se asume, ¿verdad? Esa cocinera. No, tú no asumes. Tú asumes el margen de error. El nivel de confianza es la diferencia. Ah, ya. O sea, lo que has validado tu nivel de confianza. Entonces, obviamente que lo que resta es tu margen de error. Ah, ya. ¿Otra pregunta? Hablen, chicas, hablen. ¿Cómo mido? Pregunten. ¿Qué pregunta te dijo? ¿Cómo mides? A ver, Hay una pregunta que te pueden hacer, ¿por qué utilizaste Rode Spearman? Porque mi también profesor considera el Rode Spearman porque, aparte de la prueba de normalidad, aparte de eso, también porque mi escala del instrumento es de tipo Likert ordinal. También digan eso. también dijeron si era cualitativa, creo, ¿no? También. Hay una pregunta también que dice, ¿cómo tú mides tus variables? A través de mis indicadores. No. Ah, ya, porque esas preguntas ha hecho a varios en una presentación y la mayoría no sabía. Estudian. Les mandé a estudiar. ¿No? ¿Otra pregunta? ¿Cómo dijiste esa de la escala de Likert? Porque claro, hay unas que son cuantitativas y otras son cualitativas. O sea, como le expliqué a Priscila la primera vez, hay dos maneras de llegar a la conclusión que puedes utilizar la prueba de Rode Spearman. Una, está en la conclusión teórica, que según el concepto de Rode Spearman, aparte de lo que ya les dije, se utiliza siempre y cuando que tu instrumento sea ordinal de tipo, o una escala tipo Likert. Esa es una condición. Ahora, por otro lado está el fundamento matemático, que es la prueba de normalidad que ustedes tienen. Cualquiera de los dos. En ese caso, Joel, cuando hablan de cualitativo, hablan de las variables, ¿verdad? Ajá. Sus variables son quali, pero el estudio es quanti. Ah, sí. Ya, mis variables son quali. Y tu estudio es quanti. Para poder medirlas, tienes que volverlas. Depende, pues tienes que identificar si verdad son quali o son cuanti. Claro, Claro, por son ejemplo, cualitativas porque no se cuenta. por ejemplo, Claro. si tu variable, por ejemplo, es producción no es cualitativo, es quanti. Si tu variable es rotación, es quanti. Por ejemplo, comunicación interna es quali, calidad de servicio es quali también. ¿Sabes cómo te das cuenta que es cualitativa? Cuando depende de una percepción de cualidad, una percepción cualitativa. En cuanto cuando es cuantitativo, tiene una unidad de medida. Un ratito. El instrumento. Ya, pregunten sobre lo que han pagado, por favor. ¿Cualidad qué? Cualidad son percepciones. Ay, ¿qué pasa? Nos va a querer cobrar. Mira que te vamos a recomendar para los siguientes siglos con nuestros compañeritos. Claro, yo te tengo ya 3 caseras. 3. Ah, Si se cierra, es porque me voy a almorzar, ¿eh? Se va a cerrar. De verdad, yo tengo 3 caseras, mira. Por mayor todavía yo te recomiendo. Por cuarto. Por cuarto. Se va a cerrar ahorita el Zoom porque dura 45 minutos. Voy a abrir otro, ¿ya? Si es que se cierra. Ya, ver, continúa. ¿De ahí qué más viene? Después No tiene más preguntas, ¿no? ¿Hasta ahí también? No, de la normalidad ya no. Ustedes, chicas. Ya saben por qué no... Yo me quedó claro lo de la normalidad. ¿Qué cosa? Ya saben. Habla. Ya saben por qué no son niñas normales, ¿no? ¿Niñas normales? Ya Sí, saben por porque qué no no tenemos una distribución